Todos conocemos a Elon Musk como uno de los emprendedores más innovadores y prolíficos de nuestro tiempo, pero ¿alguno de nosotros pregunta alguna vez qué lo hizo de esta manera a Elon Musk? Su fundamental filosofía para la toma de decisiones puede reducirse a un concepto llamado pensamiento de los primeros principios. Primeros principios: pensar fundamentalmente, se trata de razonar mediante análisis práctico, más que por analogía. Esto significa mirar un problema directamente y analizar sus componentes constituyentes, en lugar de seguir lo que ya ha hecho antes de este proceso pueda ser dividido en 3 pasos importantes y aplicarse a casi cualquier problema que necesitamos resolver. El paso 1: identificar y analizar sus suposiciones actuales sobre el problema. Para resolver cualquier problema, primero necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Sin embargo, a veces nuestras suposiciones sobre un problema particular son mucho peores que el problema mismo en sí. Por ejemplo, cuando originalmente estaba considerando comenzar SpaceX, se dio cuenta de que muchas personas a las que busqué ayuda tenían suposiciones firmes sobre lo que necesitaría para hacer una empresa como este éxito. Muchas personas le dijeron a Musk que construir cohetes sería simplemente demasiado costoso y, por lo tanto, no sería factible. Musk entendió la filosofía de los primeros principios pensando estas preocupaciones eran en realidad solo suposiciones en lugar de hechos. Debido a esta distinción, fue capaz de hacer algunas preguntas importantes, que eventualmente condujo al éxito de su negocio. Preguntas, como ¿por qué esto sería tan costoso? Y tendría que ser el segundo paso para resolver el problema, a sus principios fundamentales. Una vez que hayamos definido el problema y separamos nuestras suposiciones al respecto a los desafíos fácticos que enfrentamos, podemos empezar a resolver el problema real. Para hacerlo, podemos desglosarlo en sus principios fundamentales o, en otras palabras, su primer principio. Lo que esto significa es dejar de lado las suposiciones que hemos identificado en el paso 1, y analizándolo porque realmente es para Musk y SpaceX. Esto implicó responder la pregunta, si la construcción de cohetes tendría que ser tan costosa como la gente dice que es. Para responder esto simplemente debe comenzar investigando los componentes individuales que se utilizan en la construcción de un cohete y crear un presupuesto basado en su propia investigación, desglosando el costo real de materiales en lugar de mirar los costos ya fabricados. Cuando lo mira en retrospectiva, parece tan simple y obvio. Sin embargo, esa es la genialidad de enfoque. Identificar los principios fundamentales de un problema, a menudo es mucho más difícil de lo que imaginamos. Implica una gran cantidad de pensamiento preciso y una comprensión muy clara de nuestras suposiciones sobre un problema. Paso 3: construya su solución sobre los primeros principios, en lugar de nociones preconcebidas. Hay una cita de Alan Toffler, un escritor estadounidense futurista y hombre de negocios que habla de los analfabetos del siglo XXI. No serán los que no saben leer y escribir, sino lo que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Si podemos aprender algo del concepto del pensamiento de los primeros principios, esto es aprender a reconocer la diferencia entre las acciones que se están haciendo, porque siempre se han hecho de esa manera, y las acciones que se basan en un objetivo fundamental. A menudo para resolver un problema complejo de una manera nueva, tenemos que aprender a desaprender las cosas que ya sabemos. Construir una solución sobre los primeros principios requiere que veamos realmente el problema por lo que es, y tengamos el coraje de ir contra de las formas convencionales en que otras personas podrían intentar para resolverlo. Sin el pensamiento de los primeros principios, Musk no habría podido crear SpaceX y, por lo tanto, nunca hubiera sido capaz de superar a los detractores que simplemente siguieron lo que ya se había hecho. La conclusión: si hay un problema en su vida que parece irresoluble, podemos usar este enfoque para desglosarlo y descubrir si hay una mejor solución. En qué parte de la vida estamos haciendo las cosas simplemente porque esa es la forma en que siempre se ha hecho antes. ¿En qué parte de nuestra vida estamos insatisfechos con los resultados que estamos obteniendo? ¿En qué parte de nuestra vida las personas nos dicen que no hay otra forma de resolver un problema? Plantearse estas preguntas puede realmente abrir las posibilidades para un cambio radical y una innovación realmente transformadora.